15 minutos llevo. Yo invitaría a la gente a que leyera el libro La Alternativa, que de alguna manera es el testamento social y político de mi padre, Luis Villoro. Él durante mucho tiempo estudió la historia de los pueblos indígenas, primero a través de los misioneros, los antropólogos, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, Clavijero, etc. Pero luego, a partir del movimiento zapatista, tuvo la oportunidad de entrar en diálogo con las comunidades y de aprender de ellas. La Alternativa busca un mundo diferente, busca una comunidad que aún no existe en todo el país, que está por venir, pero que ya se anuncia en la zona zapatista de Chiapas, una comunidad normada por la pluralidad, en donde no haya una conquista del poder por el poder mismo, sino donde se mande obedeciendo. Muy buenas noches a todas y a todos. Quiero decirles que es verdaderamente un momento de gran emoción para mí estar esta noche aquí en este mismo auditorio, en estas mismas tierras zapatistas, con quien estuve tantas y tantas veces con Luis Villoro. He preferido empezar refiriéndome al telón de fondo, es decir, a la situación que lo incitó a Luis a escribir este libro, los temas que eligió y por qué los eligió, así como los comentarios que a veces hacíamos a la hora de cenar y que desde luego pues no aparecen en el libro. Uno de estos temas era su muy particular concepto de filosofía, que se distinguía de los más formales y académicos, por no considerarla estrictamente una profesión con títulos y diplomas, sino una manera de buscar darle sentido a la vida, en lo cual me recordaba a Sócrates, le decía yo. Tú me recuerdas a Sócrates caminando por el ágora, afirmando que cuando uno se pregunta por el primer por qué, el primer cuándo, el primer para qué y hacia dónde estoy aquí, ya estaba uno filosofando. Pero por otro lado, él me recordaba que la actividad filosófica también se concebía como un pensamiento disruptivo, es decir, que cumple una función de ruptura de las creencias y que al hablar de liberación se está implicando su opuesto, es decir, la dominación. Otro tema que tanto lo habría de ocupar y preocupar a lo largo de su vida y que sobresale en su discurso de ingreso al Colegio Nacional llamado Filosofía y Dominación de 1978, al que Marcos alude en una de sus cartas aquí. La revolución no es el derrocamiento del poder por otro poder, sino es el largo momento de su desprendimiento. Y en esto estaba de acuerdo con Luis, que fue a posteriori, pues no contradecía una idea que también registra Luis, a saber, la importancia de escapar tanto a la violencia como a la posibilidad de terminar en una dictadura. Entonces, concebir a la revolución como un desprendimiento del poder, ese poder que domina, aplasta y subyuga. Al pronunciar la palabra poder, con mayúscula, aunque no siga yo el orden temático de este libro, ya que Marcos deja como un pendiente al final este tema, considero que no se puede hablar del zapatismo en general sin tocar este punto fundamental que lo distingue históricamente de toda lucha anterior, la posición política contraria al poder y al dominio, tanto de Luis como de Marcos, ha permitido un análisis o una interpretación que podría calificarse de inédita,
al distinguir por un lado ese poder de arriba, el poder cupular que domina, distinguiéndolo del poder como verbo con minúsculas, el de abajo, que se conjuga en plural y se practica de manera comunitaria, con ese tic comunitario. Otra cosa que nos llamaba la atención era su singularidad lingüística, con su reiterada insistencia en el nosotros, eso que acabo yo de pronunciar, ese tic frente al yo occidental individualista, lo cual en términos de Villoro se acercaría ese tic a una ética del bien común, como lo escribe en su primer capítulo. Y al saber que en su estructura lingüística solo hay sujetos y no hay ningún objeto, nos quedamos asombrados. ¿A qué se debe? Inquiríamos. Pues a que en su cosmovisión todo tiene vida. Y al tener vida, todo tiene corazón. No solo el género humano, también el reino animal y el reino vegetal, resultando así no solo en un antropocentrismo, sino en un biocentrismo, bio de vida. Esto, claro, se liga a su sabia relación con la naturaleza, la madre tierra, que nos da vida, que nos alimenta mientras vivimos, y a ella regresamos al morir para fertilizarla, con lo cual muestran otro concepto de la muerte, no como desaparición, sino como transfiguración, y será en el cosmos donde se va uno a reencontrar en espíritu con sus seres queridos. Sin pretender ser exhaustiva, otra clave entre los mayas que a los dos nos impresionó es el escuchar, la escucha en sus relaciones cotidianas, ya que implica no solo comprender al otro, sino ponerse en la piel del otro, de modo que la escucha hermana. Habría tantas otras vivencias que compartir que fueron ayudándonos a Luis y a mí a ir descolonizando nuestras mentes. Precisamente en estos momentos de temor y temblor, de oscuridad y violencia que se vive en nuestro México y en el mundo entero, al grado de que las palabras ya no alcanzan para describir la realidad. No pocas veces me pregunto si acaso no es preciso recurrir a otro alfabeto. De ahí el sutil valor de la alternativa de este libro, que nos invita a voltear la cara hacia nuestros antepasados y sus resistencias y tomar conciencia de que esta cultura de origen maya es parte de nuestro propio origen, de nuestra propia historia como mexicanos, pero que a pesar de eso tanto ignoramos. ¿Y por qué? Debido a la educación oficial que recibimos, impregnada de desprecio y marginación hacia ese pasado nuestro, que se está poco a poco reconociendo y recuperando. Para los que hemos tratado de hacer eso reaprendiendo, leyendo o estudiando, no ha sido sino hasta las últimas décadas que se ha abierto el panorama de la inter y la transculturalidad, gracias a Luis, a Guillermo Bonfil Batalla, a León Portilla, a Leclesió y a Carlos Lenkersdorf, entre tantos otros, permitiendo un viraje epistemológico que ha hecho posible conocer, reconocer y acercarnos a esa realidad tan otra, y que en estos tiempos de tinieblas arroja un poco de luz, y gracias también a esta alternativa que Luis Villoro hoy aquí nos anuncia y comparte. Luis insiste también desde el 1997 en su libro Poder y Valor, en este tema de ética y política, en el que se plantea
¿Cómo evadir los monstruos de la razón? Lo cito. ¿Cómo evadir los monstruos de la razón que devastan nuestro siglo, que marcan esta época de pensamiento manipulado, fascinado por la fuerza y el poder? Época de una razón domesticada por el afán de ganancia y de dominio. Fin de la cita. O sea, pareciera adelantarse al seminario del pensamiento crítico frente a la hidra del capital, ni más ni menos. Pareciéramos también estar escuchando al subcomandante Moisés. ¿Y cómo sugería Luis el enfrentar dichos monstruos de la razón? Pues con la resistencia civil y pacífica, recordando a sus personajes más admirados del siglo XX, Gandhi, Mandela y Martin Luther King, por reclamar como pueblos colonizados su derecho a la autonomía. No hace falta recordar la tesis de Marcos en la UNAM en 1980 sobre Foucault y Althusser en la Facultad de Filosofía. Por ello digo dos filósofos, ¿sí? Villoro y Marcos, que supieron ver más allá de su formación eurocéntrica que sigue imperando en nuestras universidades y que se preocuparon por entender y enfrentar nuestra realidad actual de manera más comprometida, original y aleccionadora. ¿Y por qué quiso añadir esta última parte del intercambio epistolar Luis Villoro en este libro, La Alternativa? Pues simplemente porque consideraba y deseaba dar a conocer ese material tan valioso a otro público menos informado, menos interesado o quizá menos simpatizante con esta causa y esta lucha. Un poco para despertarlos de su somnolencia. Primero, pasar de la resistencia a la acción y decir no a toda forma de dominio encarnada en el poder, ya que impediría un movimiento de resistencia civil organizada, con mayúsculas, organizada desde abajo y a la izquierda. Y añade Luis, esto siempre y cuando no pase por una revolución violenta que pudiera terminar en un autoritarismo o dictadura, esa difícil delgada línea que los separa, lo cual implica que debe ser un movimiento plural, múltiple, sin dogmas ni doctrinas preconcebidas. Insiste Luis en que una resistencia organizada está abierta al porvenir. En su última carta se despide diciendo: el movimiento zapatista abre una puerta hacia un cambio radical en la historia. No es fácil hablar de un padre, cualquiera que sea, menos si tiene una trascendencia pública. Hay un texto muy hermoso del escritor francés Michel Tournier que se refiere al hijo de Thomas Mann. Probablemente ustedes saben que también el hijo de Thomas Mann quiso ser escritor, pero no es fácil ser el sucesor del egregio Thomas Mann, que ganó el premio Nobel y que escribió novelas formidables. La situación de Klaus Mann, su hijo, fue tan dramática que incluso habiendo escrito algunas muy buenas novelas, como Mefisto, no pudo soportar esta presión y terminó suicidándose. El texto de Michel Tournier lleva un título que me parece inolvidable. Se llama La dificultad de ser hijo. No siempre es fácil ser hijo, menos ser hijo de un filósofo. Cuando yo era niño y discutí en el patio del colegio con mis amigos a qué se dedicaban sus papás, pues uno decía: mi papá es piloto de Mexicana de Aviación, otro vendía alfombras en el Palacio de Hierro, otro más vendía pinturas de aceite, y me preguntaban a mí: ¿y a qué se dedica tu papá? Y yo decía: pues es filósofo.
Y me dicen, ¿y eso qué es? Dice, no, pues mi papá busca el sentido de la vida. Con lo cual todos pensaban que mi padre era un vago absoluto, que se la pasaba en las cantinas con los mariachis bebiendo tequila a ver si entendía el sentido de la vida. Eso para ellos era lo que era la filosofía. Y la verdad es que mi padre era un filósofo de tiempo completo. A mí me costó trabajo entender qué era eso de buscar el sentido de la vida y cómo era relacionarse con los demás. Mi papá, por ejemplo, tenía su dinero guardado en un libro, como si los ladrones nunca pudieran encontrar el libro. Pero, ¿qué libro había escogido? Obviamente, El Capital de Marx. Entonces, en El Capital de Marx tenía, además era la edición en alemán, una edición cuidadosísima, pero iba poniendo las sumas y las restas de cuánto dinero le quedaba y ahí lo ponía. O sea, todo para él tenía que ver con algo más o menos de actitud filosófica. Cuando íbamos al fútbol y al estadio de Ciudad Universitaria, por razones filosóficas, apoyaba a los Pumas de la universidad. Entonces entraba el equipo contrario, y hablando de esto de las rivalidades que mencionaba también ahora Sergio, entraba el equipo rival y pues la gente, ya saben, en los estadios de fútbol, abucheando al contrario, insultando, injuriando. Mi padre se ponía de pie y enfrentaba al graderío y decía, ¿no se dan cuenta que son nuestros invitados? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos un equipo con el cual jugar? No sería nada el fútbol si no hubiera rivales. Respétenlos y apláudanlos. Claro, la gente se quedaba tan perpleja, tan sorprendida, pensaban que quizá estaba loco, que era un perturbado, y decían, bueno, pues vamos a aplaudir para tranquilizarlo, ¿no? Pero sin que ellos se dieran cuenta, les estaba dando una lección filosófica de que qué es de tu vida si estás en una contienda deportiva y no tienes un rival. No hay nada más valioso que el rival que te permite a ti mejorarte para vencerlo. Lo mismo ocurría con las decisiones. Cuando yo le pedía un consejo, alguna cosa, siempre me decía, no, pues tienes que pensar por cuenta propia, tienes que llegar tú a una conclusión. Esto a mí me costó mucho trabajo durante mucho tiempo. Yo hubiera querido que él me dijera, las cosas son así, se hace esto y se acabó. Pero él también en eso actuaba filosóficamente. Las familias suelen tener explicaciones raras, muchas veces esotéricas, para las cosas. Hace apenas 3 días me encontré en casa de mi madre, la primera compañera de Luis Villoro, unos ejemplares de un libro de mi papá. Eran bastantes ejemplares, unos 15, que es de este libro, Signos Políticos. Entonces lo veo y le digo, ¿y qué hacen esos ejemplares ahí? Dice, no, pues ahí los tengo para repartirlos. Le digo, ¿desde cuándo los tienes? Pues no sé, yo creo que desde 1974. Le digo, ¿y no te parece que ya es hora de repartirlos? Dice, pues yo creo que sí, ¿no? Y entonces me permitió traerlos. He traído algunos aquí para la Universidad de la Tierra, y leyendo este libro de 1974, que recoge artículos políticos que mi padre publicó en el Excelsior de Julio Scherer, encuentro preguntas que se responden en la alternativa. O sea, les voy a leer un pequeño fragmento de un texto de 1973. Estamos hablando prácticamente 20 años antes del levantamiento zapatista, y mucho tiempo antes del libro La Alternativa, en donde él plantea estas preguntas. Dice así: si el desarrollo se opone al famoso desarrollismo, a que los bienes materiales van a solucionarlo todo por arte de magia. Dice, si el desarrollo no conduce por sí solo a la liberación del hombre, ni a su felicidad, ni mucho menos a la justicia, para que nos acerque a esas metas, es menester una opción. En cada momento tenemos que decidir los objetivos humanos que con él buscamos, pero toda opción implica una renuncia. Si queremos realizar ciertos valores, tenemos que renunciar a cierto tipo de crecimiento y a los valores alternativos que ese crecimiento lleve consigo.
La opción sobre las metas del desarrollo es la elección fundamental de nuestro tiempo, opción política y moral a la vez. De ella depende lo que será el hombre en el futuro. Hace un análisis después de la polémica entre socialismo y capitalismo, y un poquito más adelante dice: si no queremos renunciar al bienestar y a la libertad individual irrestricta de una sociedad de abundancia para un sector, debemos elegir también el dolor, la represión y la miseria para la mayoría del pueblo. Si, por el contrario, elegimos eliminar estas, debemos renunciar también a la sociedad de la abundancia. A cambio de esta renuncia, se abriría la posibilidad de realización de nuevos valores humanos del todo distintos a los que ahora nos rigen: la fraternidad efectiva, el respeto mutuo, la alegría del trabajo compartido, la paz interior que da la justicia. Está prefigurando lo que va a encontrar después en el movimiento zapatista y que va a plasmar en este libro La Alternativa. Entonces tenemos que a lo largo de un arco de los años, más de 3 décadas, está reflexionando sobre un mismo tema y encuentra punto de llegada en este libro a través de su contacto con el movimiento zapatista. Estamos pues ante el avance de un pensamiento, y esto me parece que es una característica central que podemos ver en la andadura de Luis Villoro, alguien que nunca cerró los ojos al aprendizaje. Era congruente, sí, era un hombre de convicciones, también podía ser terco de carácter, por supuesto, pero nunca se cerró a entender y conocer nuevas cosas. Hay un cuento muy hermoso del escritor italiano Italo Svevo, en donde el diablo se le aparece a Fausto, siguiendo la tradición, ¿verdad?, en donde a cambio del alma del sabio le concede el deseo que él quiera tener: la vida eterna, la riqueza, juventud, la mujer amada, lo que él quiera. Y en esta versión del mito de Fausto, el sabio se queda pensando y no tiene nada que pedir. Y no tiene nada que pedir y reflexiona con tristeza en qué terrible es la vida cuando no tienes algo que pedir, cuando ya no tienes curiosidad, cuando ya no deseas nada, y se da cuenta que ha muerto antes de morir. No tener deseo de algo, no tener ganas de algo, curiosidad de algo, es la auténtica muerte. Y podemos decir que hasta el último día de su vida, a los 91 años, mi padre no dejó de desear algo, de querer aprender algo, y creo que se nutrió en sus años finales de la gran experiencia del zapatismo y del contacto con las comunidades. Este libro es el mejor ejemplo de ello, porque plantea, ya se dijo aquí, ya se resumió, no voy a repetir lo que ya se comentó del libro, simplemente de manera muy sucinta, la posibilidad de una comunidad diferente que respete al otro, que privilegie el nosotros, que respete la pluralidad, que ejerza una democracia directa, que vincule de manera esencial la ética con la política, en donde quienes gobiernen no lo hagan por el deseo mismo de gobernar o de perpetuarse en el poder, sino por servir a la comunidad que siempre estará por encima de ellos, una comunidad donde todas las decisiones se ciudadanicen. Eso que es una aspiración que él conjeturó en distintos textos y que, como señalo desde este texto del 73 y aún textos anteriores estaba vislumbrando, encontró punto de llegada y aterrizaje en el zapatismo. De modo que estamos ante un filósofo que tenía mucho que enseñar, pero tenía mucho que enseñar porque nunca dejó de aprender, y el trato con las comunidades fue esencial al
respecto. El libro incluye la correspondencia con el subcomandante Marcos. Sus hijos bromeábamos diciendo que en realidad él tenía 5 hijos y que el consentido era Marcos porque tenía una relación privilegiada con él, y no me parece irrespetuoso hacia el subcomandante Marcos, ahora Galeano, decirlo así, porque una cosa muy hermosa del movimiento zapatista es que le ha dado nuevo significado a la palabra hermano. Era algo que no se utilizaba o que lo utilizábamos en un sentido literal para referirnos a alguien de nuestra familia consanguínea, y que aquí ha entrado en un sentido tan amplio que, como mencionaba Sergio, incluye posiblemente al hermano partidista, alguien que no necesariamente piensa como nosotros. Esta discusión con Marcos lleva a algo muy interesante, que es que el subcomandante pone en la mesa de discusión temas muy concretos, temas noticiosos, relación con otros intelectuales, noticias que vienen de otro lado, lecturas, y mi padre lo que hace es darle un relieve filosófico a esto, es decir, lo que viene de una temporalidad muy precisa por parte del subcomandante es considerado como algo conceptual por parte del filósofo, un diálogo sumamente interesante. Y este aprendizaje de mi padre en el zapatismo creo que no solo fue conceptual, sino fue estilístico. La forma de este libro tiene que ver con su contenido. El estilo literario está muy decantado, no solo porque es el último legado de un hombre que trata de sintetizar sus ideas, sino porque también aprendió una sencillez expresiva en el zapatismo que no por sencilla dejaba de ser profunda. Muchas veces cuando vemos un texto político de enorme sencillez que captura en forma honda un pensamiento, pensamos, por ejemplo, en ideas orientales, ¿no? Lo que Mao Zedong aprendió de Confucio para escribir de una manera decantada. Pero esas ideas no son orientales para nosotros, están en nuestra propia tradición, pero es una tradición que muchas veces ha sido negada, que ha sido cancelada, que es la tradición de los pueblos originarios. Así como el comandante David nos hizo esta parábola para, en unas cuantas frases, explicarnos por qué había escogido un árbol como última morada, con esa sencillez profunda, así es como escribe mi padre este libro. No hay un aparato de notas complejo, típico de la academia, no hay muchas referencias bibliográficas o de nombres, es simple y llanamente un pensador dándonos sus ideas con claridad. Y creo que ahí también recogió una riqueza expresiva de las comunidades originarias y muy especialmente del zapatismo. Concluyo con una expresión que se repitió mucho en mayo en el homenaje a mi padre y que tiene que ver con la edad de una persona. En las comunidades originarias de México, en los pueblos indios, un hombre de juicio equivale a un hombre mayor. La mayoría de las sociedades tratan de ocultar a sus ancianos, tratan de meterlos a asilos, de jubilarlos, de que no formen parte de la vida común. Las comunidades originarias, al igual que por ejemplo China o Japón, consideran que los ancianos son depositarios de sabiduría, son los mayores que tienen algo que decir. Yo creo que si una expresión resume lo que hay en este libro póstumo de mi padre, La Alternativa, es que se trata de las últimas palabras de un hombre de juicio. Muchas gracias.